compartiendo la astrología desde lo cotidiano. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá les habla Vero Gándara y les doy la bienvenida al cuarto episodio de Astrofases, el podcast. Con la llegada del solsticio de invierno, obviamente al hemisferio sur, le estamos dando inicio a la temporada Cáncer, primer temporada de agua, obviamente del año astrológico. Al igual que pasaba con Tauro, esta es una energía más bien introvertida. Esto quiere decir que nos lleva a conectar más con el mundo interno. Entonces, si recapitulamos un poquito lo que pasaba con Tauro, era que nos llevaba a prestar más atención, por así decirlo, a nuestros 5 sentidos, a todo lo que era sensorial. Entonces ahora con Cáncer lo que va a pasar es que nos vamos a centrar más en lo que son las emociones. Y este es un mundo interno, mayormente. Si bien podemos compartir esas emociones y al vincularnos por ahí podemos transmitir lo que pasa con esas emociones, es un mundo que lo podemos percibir mayormente nosotros. De todos modos, antes de meternos en esta temática que es bastante compleja, lo que vamos a hacer es recorrer un poquito los demás temas típicos que atraviesan lo que sería la temporada Cáncer. Bueno, les había hecho referencia al solsticio de invierno. Si bien esto es mayormente algo que sucede en el hemisferio sur, tenemos que pensar como que es una temporada en la que tendemos a meternos hacia adentro. Esto puede ser obviamente metafóricamente hablando por el tema de las emociones, o también puede ser literal respecto a hace mucho frío, es una temporada en la que me puedo enfermar, en la que no da estar expuesto a estas temperaturas tan bajas, entonces me quedo dentro de mi casa. Y el hogar, la casa, es un tema central para Cáncer, porque si pensamos en el cangrejito, su fisionomía nos demuestra que ya viene como con ese hogar incluido, ¿no? Con ese refugio a donde se va a ocultar o donde se va a meter cuando necesite protección. Entonces, el hogar, la casa, la familia, el nido van a ser aspectos súper importantes para la temporada Cáncer. Adicional a esto podemos agregar obviamente la relación o el vínculo que tengamos con nuestra familia de origen. Con esto me refiero no solo a padres biológicos, sino a cualquier persona que nos haya criado durante nuestra niñez. Así que estas temáticas van a tomar mucho protagonismo en esta temporada. Puede ser que te empieces a replantear cosas respecto a tu infancia, a tu familia, quizás hoy en día no estés viviendo en tu ciudad natal y se te vengan memorias, recuerdos, nostalgia respecto al pasado. Eso también es algo muy común de esta temporada. Entonces, agarremos todo este combo de temáticas que les vine mencionando y juntémoslo a las temáticas de emociones. Creo que puede ser un combo bastante explosivo. ¿Y con qué me refiero a explosivo? Me refiero a que si de repente sos una persona que las emociones le parece un ámbito incómodo, que de repente es abrumador, puede llegar a ser un momento en el que no lo estés pasando precisamente como pez en el agua. Y justamente cuando hablemos de este elemento, vamos a estar refiriéndonos precisamente a las emociones. Seamos sinceros, yo creo que hoy en día si nos tenemos que poner a analizar un poco cómo están las emociones en la sociedad, creo que por un lado se están haciendo un montón de avances. Por ejemplo, mucha gente está yendo a terapia de distintos estilos, pero está haciendo algo para mejorar su vínculo o su gestión de emociones. Está genial eso. Sobre todo cuando pensamos en los hombres, ¿sí? Que siempre estuvo este pensamiento súper cavernícola que las mujeres eran las que eran emocionales y que los hombres eran más mentales, más como racionales, por así decirlo. Entonces, se están haciendo cosas, sí, se está hablando de un montón de emociones que por ahí antes no se tenían en cuenta, se está hablando de la responsabilidad afectiva, se está hablando del validar
los momentos de vulnerabilidad, los momentos en los que por ahí nos sentimos más débiles, porque todo eso de alguna forma también va a ayudar a nuestra salud mental. Pero hay un montón de otros aspectos en los que siento que no se está haciendo nada, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de producir, si hablamos de trabajar, me parece que para este ámbito las emociones como que estorban un poquito. A no ser que tengas un jefe re buena onda, re compañero, o que seas tu propio jefe, dudo mucho que de repente puedas ir a decirle a tu jefe como, che, hoy tuve una sesión de terapia terrible, me siento muy mal y lamentablemente no voy a poder terminar lo que tenía que terminar para hoy. Yo creo que posiblemente vayas al trabajo igual, con la mejor cara que puedas poner, para no mostrar que estás pasando por algún momento delicado, y vas a tratar de trabajar y producir en la manera de lo posible que puedas cumplir con lo que tenés que cumplir. Obviamente que hay algunas excepciones y generalmente estas excepciones son cuando te dan licencia por algún caso extremo. Ejemplo, el fallecimiento de algún familiar o de alguien muy cercano. Pero, ¿cuántos días de licencia te dan? Suelen ser muy poquitos. O sea que vos de repente tenés que tenerlo todo superado y tenés que volver a trabajar a producir. Otro ejemplo en el que siento que a veces las emociones suelen ser un estorbo es cuando nos cruzamos con gente que no es tan emocional capaz o que no vive las emociones tan de cerca. Entonces lo que puede pasar es que algo que vos sentiste de cierta forma, para la otra persona es que estás exagerando. O es que sos muy conflictivo o que de repente todo lo agrandás. O sos muy complicado para vincularte con los demás. Y acá es donde yo quiero preguntar, ¿dónde es que consiguen estas personas un manual que les dice cómo cada uno tiene que sentir las cosas? Bien, sabemos entonces que las emociones son un terreno bastante complicado, ¿no? Pero, a ver, estamos hablando de emociones, de sentimientos. Bien, hay otras cosas que se pueden sentir. Por ejemplo, el tacto se puede sentir, ¿no? Mezclemos acá un poquito con Tauro. Imaginemos que viene alguien y nos pega. Nosotros estamos sintiendo ese golpe y nos dolió. Y esa persona tiene la caradurez de decirnos, ay, no exageres, no te pegué fuerte, fue despacito. Escúchame una cosa, ¿vos cómo sabes lo que siente mi cuerpo? ¿Cómo sabes? ¿De dónde sacaste que tenemos el mismo umbral de dolor? Esto mismo pasa con las emociones. ¿Cómo sabes que lo que dijiste no me dolió? ¿O cómo sabes que lo que hiciste no me dolió? ¿Por qué en algunos aspectos podemos llegar a tener como esa empatía y decir, uy, no, bueno, quizás sí realmente le dolió que le haya pellizcado? Y en otras cosas no tenemos esa empatía de decir, bueno, quizás lo que dije realmente pudo haber dolido. Las emociones pertenecen a un mundo en el que realmente es complicado a veces describirlas, porque no es algo que podamos tocar, que podamos ver, sino que es algo que solamente percibimos y que el nivel de percepción de una persona a otra a veces es muy relativo. Y yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso, porque a veces le contamos a un tercero algo que pasó y ese tercero viene a opinar sobre nuestra reacción, sobre lo que nosotros sentimos, por ahí minimiza ese sentimiento o por ahí te incita a que vos tendrías que haber actuado de otra forma o reaccionado de otra manera. Entonces, de alguna manera me parece que hay que entrar un poco más en contacto con no todos somos iguales y no podés pretender que de alguna forma todos reaccionemos de la misma manera en el mismo momento. Hay veces que esa reacción va a llegar eventualmente, pero estamos pasando por un proceso. Obviamente que entender esto, que cada uno tiene sus tiempos, es algo bastante difícil, pero es súper importante, porque de alguna forma si nosotros nos ponemos con ese ojo que juzga a cómo reacciona el otro, sea que estemos involucrados en la situación o que seamos un simple espectador al que le cuentan las cosas,
Creo que lo único que logramos es que aquella persona que tuvo esa confianza de abrirse y de decirnos lo que le pasó o lo que le está pasando, se va a terminar cerrando, se va a terminar sintiendo vulnerable y que está mostrando ese interior blandito, cual cangrejo, y que al final lo tendría que haber protegido con esa coraza. Así que esto nos demuestra que conectar con el amor, conectar con el cuidado, es algo sumamente importante en esta temporada, pero que es algo que no tenemos que perder de vista en el resto del año, obviamente. Al final creo que hay que valorar cuando una persona decide abrirse y siente esa confianza como para abrir ese costado vulnerable y compartirlo con nosotros. Creo que es eso, es que es alguien que confía en nosotros. Podríamos seguir hablando de esto muchísimo más porque las emociones dan para mucho, pero estamos llegando al final del episodio. Y esto va a ser un poquito atípico, pero les voy a hacer una recomendación. Véanse la película Elementos de Disney Pixar. Es increíble y para esta temporada viene genial. Como siempre digo, si te gustó, si sentís que a alguien le puede servir esto, compartilo. Si me querés dejar tu comentario por cualquier lado que puedas comunicarte conmigo, va a ser sumamente bienvenido. Te agradezco infinitamente por volver a estar acá y como siempre digo, y me despido ya de esta forma clásica, espero que esa energía que necesitas te encuentre. Besito.